Bienvenidos a Palabras para una vida abundante. En esta mañana les quiero compartir acerca del gran valor de los seres humanos. Hacer conciencia del gran valor de los seres humanos es una condición determinante para que los creyentes en Jesús podamos cumplir con la gran comisión que Él nos ha encomendado. En el capítulo 5, versos 27 y 28 del Evangelio de Lucas dice: Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ser consciente del gran valor de los seres humanos es lo que nos permite acercarnos válidamente a quienes están perdidos para que Dios pueda obrar en ellos. Entendiendo que en la época de Jesús, los publicanos podían ser catalogados como el mejor ejemplo de ese tipo de personas que se encuentran absolutamente perdidas por su evidente manera de vivir lejos de los propósitos divinos, y mucho más si se tiene en cuenta que su labor consistía en cobrar los tributos a su propio pueblo, pero a favor de los invasores que en su momento eran nada más y nada menos que el poderoso Imperio Romano. Así las cosas, es importante resaltar que aunque Leví pudiera ser un hombre muy aborrecido por la sociedad judía de la época, no obstante ser Jesús un gran judío, él no tuvo ningún inconveniente para acercarse, de tal manera que el impacto de su personalidad en la vida de Leví lo llevara a convertirse en un auténtico discípulo suyo. Eso sí, después de renunciar al lucrativo negocio que le representaba servir a los intereses de la potencia que sometía toda la región. Y es que vale la pena resaltar ese gran detalle que comprende el versículo 28 que dice: Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. El hecho es que el suceso demuestra que Leví fue transformado por el poder de Dios, que a través de la cercanía de Jesús fue salvado de la enfermedad de la avaricia, aprendiendo a confiar en Dios y dejando atrás lo que muchos seres humanos no han podido vencer, ni siquiera aquellos que se identifican a sí mismos como hijos de Dios, pero que han puesto toda su confianza en el poder del dinero. Es pues la salvación de este hombre, en quien difícilmente su medio social podía pensar siquiera en la posibilidad de encontrar algo bueno, y sin embargo, Jesús, que sí podía observar a los hombres de una manera más profunda, logrando no solo rescatarlo del mal, sino también que luego se convirtiera en uno de sus hombres de confianza, la mejor manera de confirmar todo lo que vale un ser humano, sin importar lo perdido que pueda estar. El obstáculo más grande que hay para quienes asumen el compromiso de salvar a las personas que están perdidas es la forma como se entiende tradicionalmente la religión. Es esto lo que se puede comprender cuando continuamos con la lectura del capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Dicen los versículos 29 y 30. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?
Es un hecho que, motivado por el profundo agradecimiento que Leví debía tener con Jesús por la experiencia vivida de su salvación, le organizara una gran cena para expresárselo de alguna manera. Además, como suele ocurrir en tales casos, era apenas obvio que, convencido de lo recibido y por el gozo que debía estar viviendo, el hombre salvado quisiera participarles a las personas más cercanas de sus extraordinarias vivencias con Jesús. Entretanto que Jesús, quien sí tenía muy claro cuál era el gran propósito de Dios con su vida, tampoco iba a dejar pasar la magnífica oportunidad que se le estaba presentando con esta invitación para acercarse a muchas personas necesitadas de la salvación divina. Sin embargo, la mayor resistencia que Jesús tiene que enfrentar es la de las personas más representativas de la religión judía, sobre todo porque para ellos la actitud de Jesús y de sus discípulos no era la correcta, puesto que según la manera de pensar que los caracterizaba, ellos no estaban allí para servir a los necesitados, sino para ser distinguidos como una clase especial de parte de Dios. Actitud que no solo los hacía indolentes frente a las dificultades de sus hermanos, sino que los convertía en personas supremamente altivas y sin ninguna disposición para considerar siquiera que podían estar equivocados en sus maneras de actuar. Es lo mismo que sucede hoy con un gran número de personas que se consideran a sí mismos como cristianos, que poco o nada hacen para servir a los necesitados, pero sí reclaman derechos y reconocimientos en medio de sus ambientes religiosos por sus habilidades en el manejo de información que puedan llegar a tener. Las personas que no son conscientes del gran valor de quienes se encuentran perdidos es porque también ellas están viviendo su propia condición de perdición. Es así como se entiende lo que dice la parte que sigue de la lectura del capítulo 5 del Evangelio de Lucas, versículos 31 y 32. Respondiendo, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aceptando que la actitud correctamente válida es la de Jesús al acercarse a los necesitados con el fin de que Dios lo pueda usar para sanar a los enfermos y lograr que los pecadores procedan al arrepentimiento, y no la de los escribas y fariseos, que optan por mantenerse distantes con el fin de no mezclarse con una clase de personas que según ellos no les conviene, porque ellos se creen una clase distinta. Tampoco podemos dejar de considerar que la respuesta de Jesús es una gran ironía, ya que cuando los identifica como que los sanos no necesitan al médico, o como que los justos no necesitan de arrepentimiento, no es porque los escribas y fariseos no lo necesiten a Él como su Salvador, sino porque es la forma como ellos se ven a sí mismos. Y por tanto, no hay posibilidad alguna de que Jesús pueda hacer algo por ellos. Y que mientras ellos no cambien esa manera de pensar, lo cierto es que los publicanos y los pecadores, al menos por ser conscientes de su real condición de personas perdidas, siempre van a estar menos distantes de las grandes soluciones que vienen de Dios. Mientras que ellos se ven a sí mismos como sanos o como justos. Lo único que están evidenciando con eso es que están cada vez más lejos de las grandes alternativas
que el Señor tiene para rescatar al hombre. Lo que realmente Jesús les quiso decir es que ellos están tan perdidos como los otros, pero con el agravante de que al no ser conscientes de su condición, sus posibilidades de ser realmente sanos o justificados están mucho más distantes que las de sus hermanos que sí se ven a sí mismos como perdidos. Que Dios nos salve a nosotros si es que estamos haciendo nada por acercarnos a los perdidos. Porque si eso llegare a ser así, lo único que se está demostrando con ello es que podemos estar mucho más perdidos que ellos. Oremos, hermanos. Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana por la gran oportunidad que nos has dado a través de tu palabra, por la bendición de hacernos conscientes de los errores que podemos estar cometiendo, de la enorme demanda que puede haber en nuestra vida, Señor, de ser conscientes del gran valor del ser humano. Ayúdanos a poner en práctica estas palabras y a mirar para nuestra propia condición y tratar de descubrir cuántas cosas es necesario ajustar de nuestra propia vida. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos, pues, a dar la medida que tu palabra nos está demandando. Nos colocamos en tus manos, Señor, para gloria tuya, para la salvación nuestra y para el testimonio que necesita nuestra sociedad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.